eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. El cielo y la tierra conservan su lugar, el mar y las montañas nunca se moverán, las nubes y las aguas siempre le obedecerán, así como los ríos cuesta abajo correrán. Las hierbas y las plantas las creó Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y a sus hijos. Amor, paz, gozo y alegría todos los santos días. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y para nosotros. Gloria y gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es que Dios nos ha llamado, es para lo que Dios nos ha ungido, es para lo que Dios nos ha escogido, es para lo que Dios nos está dando cada día nuevas enseñanzas. De victoria en victoria tiene que estar el hombre de Dios, tiene que estar el ungido de Dios, tiene que estar el hombre que Dios ha llamado para que forme parte, para que sea un digno representante de Dios aquí en la tierra. Es de victoria en victoria que tienen que estar todos los cristianos. Es de victoria en victoria. Óigame bien, que tenemos que ser nosotros lo que tenemos que ser totalmente diferente al mundo secular. Sea, no importa la profesión, el grado de escolaridad que tengamos, hermanos. Los llamados a andar de victoria en victoria son los hijos de Dios y no los mundanos. Hoy más fácil encuentra usted que andan de victoria en victoria los mundanos y no los cristianos, amados hermanos. Nosotros tenemos que andar es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Dios todo nos lo ha dado a nosotros, amados hermanos. Todo, diga bien, todo. No piense en algo poquito. Dios nos dio todo, en todo el sentido de la palabra. Así como ustedes hoy, que están siendo ustedes ya ramas, pero ramas con flores, que ya tiene que tener usted el pitoncito con toda certeza y con toda seguridad, que nosotros somos llamados a representar los árboles aquí en la tierra. Nosotros hoy tenemos que tener, amados hermanos, ya esa muestra de que sí vamos a cargar, que sí vamos a producir, que sí vamos a retoñar, que sí vamos a cumplir a Dios, que sí vamos a dar el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos, amados hermanos. Por eso dijo el Maestro Jesucristo: árbol que no dé fruto, córtalo y échalo en las tinieblas de afuera. Nosotros, no se lo olvide esto, nosotros fuimos llamados a representar los árboles aquí en la tierra. Esta es una enseñanza que lastimosamente nunca se ha enseñado en el Evangelio, amados hermanos. No me canso de repetir la misma palabra. El Evangelio todavía está en kinder y está en primaria aquí en la tierra. Por eso nuestro gran maestro de maestros, Jesucristo, dijo muy clarito, amados hermanos, Él es el árbol de vida, ¿sí? Y Él es el árbol del bien y del mal. Y Él dijo muy clarito: árbol que no dé fruto, córtalo y échalo en las tinieblas de afuera, porque nosotros somos esos árboles, hermanos. Que yo quiero que usted se compare, cada uno de ustedes se compare, le pregunten a Dios qué árbol es usted y a quién representa usted aquí en la tierra. ¿Qué árbol tiene que representar usted? Para que usted viva conforme al árbol, produzca conforme al árbol que usted está representando. Entonces, los árboles, amados hermanos, nunca tienen fracasos. Nunca el árbol tiene dificultades. Amados hermanos, el árbol siempre está produciendo y la única perspectiva, visión, misión, deseo, anhelo del árbol es producir y producir y producir. Óigame bien, quiero que hoy, amados hermanos, en esta clase número 17, ¿no?
Entonces, hoy aprendamos lo que tenemos que hacer para andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué el cristiano no sube? ¿Por qué el cristiano no surge? ¿Por qué el cristiano no prospera? ¿Por qué el cristiano, amados hermanos, no anda de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? Y mucho más los pastores, porque estamos hablando con pastores, como ustedes que ya están formados, pero que también hay aquí personas que están aspirantes al pastoreo, pero igual han estado mucho tiempo conmigo y es necesario que ya ellos sepan lo que realmente es. Entonces, amados hermanos, nosotros, dijo el maestro Pablo, no tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados y potestades. ¿Sí? ¿Por qué el cristiano no avanza? Entiendan esto, hermano. Quiero que le pongan mucho sentido a esto. Conservando el orden que les he dicho, que ustedes para predicar no necesitan tantas citas bíblicas, sino una sola cita es suficiente, amados hermanos, para que nosotros produzcamos el verdadero fruto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, tenemos que predicar el evangelio que Cristo predicó. Y Cristo, cuando predicó, nunca anduvo con una cantidad de citas bíblicas, sino que él siempre desarrollaba lo que ya sabía, lo que el Padre le mandó a hacer. Siempre Cristo, amados hermanos, hacía el ejemplo, ponía la práctica de una sola cita bíblica, amados hermanos, para que ustedes lo aprendan a hacer. Entonces, como le cuento, una cosa que el cristiano nunca hizo, nunca hemos copiado de Cristo, por eso nunca somos como Cristo, amados hermanos. Si ustedes observamos lo que dice Mateo 4, del 1 al 12, ¿sí? Quiero que ustedes siempre copien, fue lo que hizo el Maestro Jesucristo, pero ustedes nunca copien de los demás, nunca estén copiando el evangelio que se escucha por la radio, que se escucha por internet. ¿Por qué? No estoy en contra de ellos, sino que ellos, hermanos, cada uno predica, la mayoría de los evangelios que usted está escuchando son evangelios de instituto, de seminario o de misión. Siempre la misión tiene sus propias reglas, sus propias normas, ¿sí? Y entonces Cristo nunca tuvo ni reglas ni formas, ni copió de nadie. Él vino, fue como maestro ¿a qué? A enseñarnos. Y entonces mira lo que dice en Mateo 4, del 1, dice tentación de Jesús. Y miremos todas las tentaciones que tuvo Jesús en contra, porque el maligno estaba en contra de él. Y el maligno no quería que Jesús triunfara, sino que él quería también, amados hermanos, y le hizo una propuesta deshonesta, con tal de que él quería cortar lo que traía Jesucristo de parte de Dios. Pero quiero que entiendan esto, amados hermanos, del versículo 11, que es el que quiero que entiendan. Dice en el versículo 11, 4:11, el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Si usted lee el 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Sí? Eso es lo que le dijo. Y viendo el 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si usted mira el 12, dice Jesús principia ¿qué? Su ministerio. Estamos hablando que él estuvo fueron 40 días. ¿Sí? Si usted lee desde el 1, entonces Jesucristo tuvo 40 días desatando ¿qué? Su ministerio. Entiendan esto, hermanos. 40 días desatando su ministerio. Y estos 40 días tuvo que soportar el asedio que le hizo el maligno, con tal de que él no fuera
a cumplir. Den cuenta ustedes por qué tenemos tantas dificultades, inclusive cuando usted está haciendo un ayuno, cuando está haciendo el ayuno espiritual, el ayuno bien hecho. Sí, es porque Él no quiere, oiga bien, Él no quiere que usted haga un ayuno bien hecho. Va a llegar la dificultad que tienen la mayoría de los cristianos para ayunar. La dificultad que tienen, hermano. ¿Sí? Siempre el cristiano tiene cualquier cantidad de dificultades cuando está ayunando, es atacado, tiene a veces hasta visiones satánicas, no son de Dios. ¿Por qué? Porque el maligno no quiere que usted ayune. Quiero que entiendan esto, y es lo que ustedes tienen que aprender para que se den cuenta por qué el cristiano no puede andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué Cristo lo hizo, hermano? ¿Sí? ¿Por qué Cristo lo hizo? Cristo siempre anduvo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque Cristo hizo lo que tenía que hacer. Entonces lo primero que Él hizo fue desatar su ministerio. Y Pablo dijo, no tenemos lucha con sangre y carne, y no con principados y potestades. Cuando usted, para poder ser pastor, lo primero que tiene que hacer usted es desatar su ministerio por 40 días o por 41 días, un día de acción de gracia. Y usted desata su ministerio, hermanos. Óigame bien, yo desato mi ministerio, Señor, yo te doy gracias por el ministerio que tú me has dado, y yo lo desato por los 4 vientos, oriente, occidente, norte y sur. Lo desato de todo, de perturbación diabólica y satánica. ¿Sí? Desátalo, hermano, de todo rechazo, desprecio, malos entendidos. Desátalo, hermano. Óigame bien. De todo lo que es ataques, porque su ministerio, cuando nosotros llegamos a Cristo, todo el ser humano, no se los olvide, que está atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, es esclavo, porque nosotros fuimos esclavos del maligno. Y cuando llegamos a Cristo, no hemos salido de la esclavitud, amados hermanos. No se dejen engañar de muchos pastores que enseñan que cuando llegamos a Cristo, nosotros ya Cristo nos hizo libres y que somos libres. Esa es la peor mentira que yo he podido escuchar. Es todo lo contrario, hermano. Cristo nunca dijo eso. Entonces, nosotros le pertenecíamos al maligno. Llegamos a Cristo y entonces el maligno, ya entramos nosotros a un segundo matrimonio, porque estábamos ya casados ¿con quién? Con el maligno. Entonces, cuando ya entramos a casarnos con Cristo, el maligno nos va a hacer imposible la vida. Oiga bien, porque fue a Él que le servimos. Por eso quiero que ustedes entiendan esto, porque todo pastor que no ha desatado su ministerio, en cualquier ministerio que tenga, siempre tiene mitad de Dios y mitad del maligno. Entiendan por qué Pablo dijo muy clarito, no desechéis las profecías, sino que sacad lo bueno. ¿Sí? Mire, sacad lo bueno. Cuando le pregunto yo a Dios, Señor, esta parte no la puedo entender, porque si yo soy tuyo, ¿cómo dice Pablo que saque lo bueno? Y entonces deseche lo malo. Señor, si yo soy tuyo, tiene que ser bueno lo que yo tengo. Y Dios me enseñó esto para yo enseñárselo al mundo entero. Mi hijo, ¿ustedes con quién estaban casados? Claro, Señor, con el maligno. Correcto, mi hijo. Ustedes toda la vida vivieron en Él, por Él y para Él. Cuando usted no desata su ministerio, mi hijo, entonces resulta que el maligno va a seguir utilizándolo. Y usted va a tener mitad mía y mitad del cabezón del enemigo. ¿Sí? Y por eso Pablo dijo eso. Saca lo bueno. Y yo, pero ¿cómo va a sacar lo bueno si yo soy suyo? Se supone que soy bueno, entonces todo lo mío es bueno. Y Dios me dijo, no, mi hijo, no es así. Entonces entiendan esto, amados hermanos. Para ser un verdadero siervo, pastor de Dios, tiene usted que desatar su ministerio. Y qué bonito cuando estamos leyendo allí, ¿sí? Cuando dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían.
¿Sí? Porque Cristo cuando desata su ministerio queda libre. Entonces ya depende simplemente de quién, de la cobertura que le venían. Y la cobertura eran sus ángeles. Entonces ya era 100% de Dios. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes se consideran todavía 100% de Dios. ¿Sí? A ver si ustedes se consideran 100% de Dios. Quien no haya hecho los 40 días de ayuno, desatando su ministerio, va a tener mucha oposición, hermanos. Óigame bien. Y usted va a querer, aunque sea pastor, quiere usted hacer algo y no puede hacerlo. ¿Sí? Porque el maligno le va a poner trabas. Oiga bien. Y usted dice, yo voy a hacer tal cosa, mañana hago tal cosa. O el maligno le va a dar visiones y le va a dar revelaciones que no son de Dios. Y usted va a decir, pero ¿cómo así, hermano? Una voz me dijo que hiciera esto o que fuera a tal parte. Y yo llego acá y ahora me doy cuenta que esto no era de Dios, hermano. Si hubiera sido de Dios, todo hubiera salido bien. ¿Sí? Por eso quiero que también tengan en cuenta ustedes, cuando nos desatamos el ministerio, tenemos una opción bonita. Depende de la invitación que usted le hagan. No todas las invitaciones que nos hacen es para aceptarlas. Óigame bien, no todas son para aceptarlas. Hay, hermanos, invitaciones que son de Dios y hay invitaciones que no vienen de parte de Dios. Usted dice, es una iglesia grande, inmensa, de renombre. Hermano, qué pena tener que decirle a usted que entre más grande sea la iglesia, menos posibilidad hay de que la iglesia sea de Dios. Porque son iglesias que fueron formadas por el hombre, sin la revelación de Dios. Y aparte de eso, es una iglesia, es un ministerio que no ha sido, amados hermanos, revelado por Dios. Dígame bien, hoy el 95%, no se le olvide esto, el 95% de las iglesias hoy son causa de división, no son iglesias de Dios. Porque el 95% de las iglesias, óigame bien, muchas son creadas por el hombre, otras por rebeldía, otras por peleas, otras, amados hermanos, están creadas por teología, están creadas por instituto, están creadas por seminarios, están creadas por universidades cristianas, hermano. Por eso el evangelio no puede avanzar. Por eso el evangelio está estancado. ¿Sí? Hoy, amados hermanos, es triste cuando uno se encuentra pastores de 15, 20 años. Yo me encuentro pastores de 25, 30 años y cuando me escucha dice, hermano, ¿usted de dónde sacó esas cosas? Hermano, yo en 30 años de pastor, yo nunca había escuchado lo que usted está enseñando, pastor. Me digo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hermano, por ejemplo, Omar, que es arquitecto, y todo arquitecto que pasó por la universidad tiene que tener la misma directriz. Ojo con esto, que hay distintas clases de arquitecturas, pero al menos tiene que tener nociones. ¿Sí? Pero no decir como así, hermano, usted es arquitecto y yo también, ¿y por qué? Yo eso nunca lo vi en la universidad. Un momentico, entonces ¿usted dónde fue que estudió? ¿Sí? Yo nunca vi esas cosas en la universidad. ¿Usted qué clase de arquitectura fue que usted estudió, hermano? ¿Sí? Y entonces, en la parte espiritual es exactamente igual. Nadie, oiga bien, cuando encontramos pastores que no saben estas cosas, uy, hermano, entonces, pastor, ¿usted a dónde fue formado? Se supone que la palabra de Dios es una, Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Pero ¿por qué encontramos dos cosas totalmente diferentes? ¿Dónde lo encontramos? Pregúntele a ese pastor. Dígame, pastor, ¿usted hizo 40 días de ayuno desatando su ministerio? No, eso yo nunca lo he hecho. Yo nunca he hecho ayuno más de uno o 2 días o 3 días. Hermano, entonces usted está contradiciendo la palabra porque Cristo, para empezar su ministerio, hizo 40 días de ayuno. Ahí es donde yo digo, siempre les digo a ustedes, el evangelio de Cristo hasta hoy no ha sido predicado en la tierra. Hoy se predica el evangelio terrenal, el evangelio de hombre, el evangelio de instituto,
el evangelio de misiones, el evangelio de universidad. ¿Sí? Eso es el evangelio que predica, pero el verdadero evangelio de Cristo no se está predicando. Aquí vemos, amados hermanos, como 40 días de ayuno ayuna a Cristo. Y él le dijo muy clarito a los discípulos, hay género que, este género con nada puede salir. ¿Sí no? ¿Por qué? Porque él lo había hecho. ¿Y por qué los demás no pueden? Hermanos, porque no han hecho ese ayuno. Y el demonio conoce quién ayuna y quién no ayuna. ¿Está claro? Entonces, y dice aquí, Jesús, en el versículo 12, ¿cierto? Antes dice el título, Jesús principia su... Con seguridad que ustedes empezaron el ministerio sin hacer los 40 días de ayuno. ¿Sí? Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos seguros que hemos desatado nuestro ministerio. Entonces vamos con la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces, en este momentico nosotros somos la luz del mundo y estamos seguros que estamos en la iglesia verdadera que viene revelada directamente de Dios. Entonces, vamos a encontrar cualquier cantidad de iglesias, doctrinas, religiones, sectas que se están perdiendo por falta del conocimiento de la verdad. Yo por lo menos estoy preparado, si un cura me invita, yo voy a una iglesia y un cura. Invíteme que me invite, yo voy. Pero voy es a explicarle con pelos y señales lo que dice la palabra para que ellos salgan de la ignorancia en que se encuentran. ¿Sí? ¿Por qué los homosexuales hicieron sus propias iglesias? ¿Por qué las lesbianas? Porque ellos fueron rechazados por el hombre. Ellos fueron rechazados por la iglesia. Entonces ellos tuvieron que, aparte, han creado su propia doctrina. ¿Sí? Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros. Hablo de esto porque el mismo Dios me lo dijo a mí. Cuando Dios me dijo, mijo, ustedes rechazaron a las prosti, ustedes han rechazado a la lesbiana, ustedes han rechazado a todos ellos. Por eso, mijo, el maligno la está utilizando, porque yo le hice la primera pregunta a él. Señor, ¿por qué las mujeres más bonitas que tú creaste están en la Playboy, están en la prostitución, están en los burdeles y todo? Y me dijo, mijo, la culpa es de ustedes, porque ustedes no han recuperado mi pueblo. Entonces el maligno ha buscado los hombres más simpáticos y las mujeres más simpáticas y los puso, les dio un ministerio de prostitución. ¿Y qué dice el pastor, mijo? Al pastor, ¿qué dice? No. Hermanos, no podemos entrar a ese lugar porque ahí son puras prostitutas, son lesbianas, y lo que sea. Entonces siempre nosotros estamos huyendo de ellos, igual que el drogadito, igual que el pandillero. Nosotros nunca estamos haciendo un proyecto para que ellos salgan adelante. Entonces ellos más bien se unen entre ellos y crean sus propias doctrinas. O sea que nosotros, es una obligación de nosotros, estar seguro que podemos entrar a ese lugar. Si usted no ha hecho los 40 días de ayuno, si usted no ha desatado su ministerio, no se vaya a meter a un lugar como ese. El Maestro Jesucristo dijo, que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. ¿Cuál es el temor, hermano? ¿Por qué el pastor no va donde están a esos lugares o no habla con ellos? Porque el pastor dice que nosotros nos vamos a contaminar. ¿Por qué Cristo no se contaminó? Hágame esa pregunta. Cuando vuelvo a repetir, el Evangelio de Cristo no ha sido predicado. Cristo habló con las prostitutas, habló con todo el mundo. Habló con una mujer cuando fue de Simón. Y Simón dijo, si este supiera, si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que le está hablando. ¿Sí? Mire lo que dijo Simón. Rechazando a esa mujer. Y le dijo Cristo, una cosa te digo, Simón. Yo entré aquí y no me diste beso, ni lavaste mis pies. Y esta mujer no para, me besó y no para de enjuagarme mis pies con su cabello. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? El Simón rechaza a Cristo, se vanagloria, y la otra mujer, sabiendo que tenía sus pecados, fue a buscar al Maestro.
Exactamente. Correcto, hermana, porque de eso se trata. Que lo que fuimos demasiado pecadores tenemos que venir al Cristo y darle mucha gracia porque Él tuvo misericordia de nosotros. Tenemos que venir nosotros a Cristo. Hemos venido nosotros a jugar, a lavarle sus pies y a besar a Dios. Los otros se creyeron sabios, capaces y no lo quisieron hacer. Amén, hermano. ¿Han entendido hasta ahí? Entonces, ahora, estamos hablando como ustedes que son pastores. Ojo con esto. Ustedes que son formados ya como pastores. Pero, cuando usted va a ascender a otro grado, tiene que volver a desatar su ministerio. Usted fue graduado como pastor y desata su ministerio 40 días. Luego yo le dice, tú eres ya maestro de mi palabra. Vaya nuevamente al monte a desatar su ministerio. Luego le va a decir Cristo, ya eres evangelista. Ojo con esto, que esto va subiendo así por escala. Y ahora mi evangelista, vuelva a desatar su ministerio, aunque sea por 21 días. Solamente desatándolo de toda persecución diabólica y satánica, de toda perturbación del maligno, hermanos, y pidiéndole siempre esa consagración a Dios para donde quiera que usted vaya. Dios lo guarde, lo proteja, lo mime y lo arrulle. Y no tenga problemas con el maligno. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Entonces, eso es lo que quiere Papito Dios, que aprendamos. Cuando usted ya lo nombra a Dios como misionero, tiene que volver a entrar otra vez a desatar su ministerio. ¿Por qué? Porque el misionero, hermano, es una de las duras tareas que nos toca a nosotros que enfrentar. Y yo como misionero de Dios que soy para la gloria de Dios, entonces conozco mucho más esto, hermano, porque nosotros en cada lugar que vamos nos toca una nueva cultura con alimentos, forma de la gente hablar, su léxico y su forma, amados hermanos. Cuando uno va, por ejemplo, como el caso mío que voy de país en país. Entonces, cuando usted desata su ministerio como misionero, Dios le va a enseñar algo muy bueno. Porque usted va a llegar, en cada lugar que usted llegue, le va a preguntar a Dios con quién tiene que enfrentarse en esa zona. Cuando usted es misionero y hace esto, se convierte en misionero de Dios. Si usted no desata su ministerio, como le estoy explicando, usted va a ser misionero de hombre, misionero de misión, misionero de instituto, misionero de seminarios o misionero de iglesia. Ojo con esto, amados hermanos, que el misionero de Dios es una cosa y el misionero que no es de Dios es totalmente diferente. Vaya usted, para que ustedes entiendan esto, busquen ustedes los misioneros que vienen y le dicen a usted, yo soy misionero, hermano. Gloria a Dios, lo felicito. Dígame una cosa, ¿qué mensaje trae usted como misionero? Ah, no, la palabra de Dios. No, amados hermanos, no confundan la palabra de Dios con un mensaje. El mensaje viene conforme a la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Pero no es que yo coja la Biblia y me voy para otro país y entonces, ¿qué trae? No, aquí traigo la palabra de Dios. ¿Sí? No, señor. El misionero trae algo específico. Por eso hay que desatar el ministerio. Y estar seguro, amados hermanos, que usted es un misionero de Dios. No se distraigan, por favor. Le pongo el ejemplo de 3 misioneros. Puedo decir 4. ¿Sí? Puedo decirle 5 misioneros. Adán. Adán fue misionero de Dios. ¿Y qué trajo? La clasificación de los animales para que estemos más rápido. ¿Sí? Él fue el que le puso los nombres a todos los animales. Viene otro misionero de Dios. ¿Quién? Moisés. ¿Vino a qué? A sacar el pueblo de Israel de Egipto y a escribir los mandamientos. Viene otro misionero de Dios. Entre tantos, ¿quién? Juan el Bautista. ¿Qué trajo Juan el Bautista? El bautizo, ¿verdad? De arrepentimiento en las aguas. Viene otro misionero de Dios. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué nos trajo Jesucristo, amados hermanos?
el amor del Padre, y fue el que nos enseñó a echar fuera demonios y nos dio esa potestad. Eso no existía antes, ¿sí? Él fue el que trajo este ministerio, amados hermanos, como misionero. Luego viene el último misionero, que fue ¿quién? Pablo de Tarso. ¿Qué hizo Pablo de Tarso? Pablo de Tarso, amados hermanos, es el que saca todo lo que estaba en el Viejo Testamento y lo plasma en el Nuevo Testamento. Para que me entiendan esto así rapidito, yo siempre explico, sabe que yo hablo siempre en parábola, para que lo entiendan bien. ¿Qué es lo que trajo Papito Dios? Padre, Él trajo una cantidad de comida de todo lo que hay en la tierra, pero eso estaba en los bultos. Vamos a imaginarnos unos bultos. Y estaba esa cantidad de bultos, hermano, y la gente sufría y no entendían esos bultos para qué eran. Viene Pablo de Tarso y él entiende esos bultos. Y lo que hace Pablo es sacar esos bultos, lo trae al Nuevo Testamento y les dice, lo que mandó el Padre es exactamente lo que está allí. Vamos a poner en práctica todo esto. Entonces Pablo empieza a abrir los bultos y es cuando crea el Nuevo Testamento, me hago entender. Entonces él dice, todo lo que necesitamos estar en esos bultos. Eso lo mandó el Padre. Por eso ustedes ven que Pablo siempre habló de Jesucristo. Sí, porque fue el que lo llamó. Pero si ustedes miran, esto lo entiendan ustedes porque muchos pastores hoy no creen en el Viejo Testamento. Pero quiero que pero hablan de Pablo. Y si ustedes miran, cuando ustedes están leyendo de Pablo, todo lo que Pablo habla estaba ¿dónde? En el Viejo Testamento, en los bultos. Entonces lo que él hizo fue, venía a enseñar lo que estaba allí guardado. Venía y se lo enseñar al pueblo acá. ¿Sí? Todo eso fue lo que hizo Pablo. Y fue el último mensajero, el misionero de Dios que vino. ¿Está claro? Bueno, gloria a Dios. Entonces mire que cada misionero de Dios trae un material especial. El misionero trae un mensaje, o sea, una enseñanza nueva. Entonces yo quiero que entiendan esto. Yo vengo como misionero de parte del Todopoderoso y ustedes ven la cantidad de enseñanzas que yo traigo. Pero trae mucho más enseñanza que Pablo y que cualquiera de los misioneros anteriores no lo van a tomar como vanagloria. Entonces yo como misionero, enviado de Dios, llego aquí y una de las cosas que encuentro, ¿cuál? El hombre no sabe orar. Y me dice Dios, enséñale a mi pueblo a orar. Por eso tengo por lo menos 40 clases de oraciones diferentes, modelos de oración. Y enseñarle a orar para cada cosa que usted necesita. No es orar por orar, no, es orar para cada cosa que necesita. Llego y encuentro en la Biblia, ¿por qué orar por las embarazadas? ¿Por qué no oran por las embarazadas? Si la Biblia me enseña a mí que nosotros oramos por la embarazada y de cada embarazada, oiga bien, ella va a recibir el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, la criatura que está en el vientre, y esa persona no va a tener dolor de parto, porque Dios va a cortar la maldición que se ganó la mujer por haber engañado a Adán y a veces dejaba engañar ¿de quién? De la serpiente. Entonces, traigo esa enseñanza. ¿Por qué no debemos abortar? Otra enseñanza que está en la Biblia y que yo traigo. ¿Sí? Y también viene del Nuevo Testamento. Del Viejo Testamento, de los dos testamentos saco eso. Me encuentro otra cosa como enseñanza. El significado de los nombres. ¿Por qué el pueblo de Dios, hermano, sufría tanto? Cristo vino a enseñar el significado de los nombres y nadie le puso atención a eso. Hasta hoy nadie lo ha entendido. Entonces yo traigo esa enseñanza. ¿Sí? El significado de los nombres. Traigo otra enseñanza, el verdadero bautismo. Encuentro que el pueblo de Dios no ha sido bautizado, sino pasado por agua. Traigo otra enseñanza, hermano, que vengo explicando, la verdadera Santa Cena. La gente no sabía qué era cenar. Y los pastores y todo, con todo y sus ministerios, que apóstoles y todo, y no saben qué es una Santa Cena. Que yo vengo trayendo esa enseñanza. ¿Sí? Cómo amparar a la viuda. ¿Sí? Y cómo conocer la pareja de parte de Dios. Todo esto lo tenía la Biblia. Pero estos hombres no habían traído esto. Gloria a Dios, amados hermanos. Démosle ese fuerte aplauso, papito Dios.
Por eso tú traes un mensaje directamente dado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo desde el cielo, desde el infierno, mostrándote lo que es el cielo y lo que está pasando en el infierno y quienes están cayendo en el infierno, por no haber cumplido justamente con lo que estamos explicando y estamos enseñando. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Qué significa misionero? Una buena pregunta, amados hermanos. ¿Qué significa la palabra misionero? Resulta que nosotros necesitamos, vamos a suponer, usted como policía que es, y tiene que cumplir necesitan hacer una misión en Chapare, en Santa Cruz, donde sea. Entonces la eligen a usted, la preparan a usted, o la eligen a usted que esté preparada para que usted vaya a cumplir esa misión allá. Allá quiere enseñar algo, que está pasando algo raro allá. ¿Sí? El pueblo se está destruyendo, hay peleas, hay una cantidad de dificultades, y entonces usted ya sabe lo que tiene que ir a hacer. Y entonces usted va aquí para explicar todo lo que le enseñaron, llevando el mensaje de solución para que no haya más conflicto ni más pelea. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que cumplimos nosotros aquí en la tierra. Esa es la función de un misionero. Pero le digo, el misionero de Dios tiene que traer enseñanzas. Yo vengo como misionero de Dios aquí a la tierra y traigo nuevas alabanzas. Y vengo enseñando lo que significa la alabanza. ¿Por qué la alabanza? ¿Y por qué ya es momento de cambiar la tradicional alabanza vieja y colocar nuevas alabanzas en la iglesia? Algo que nadie ha podido entender hasta ahora, porque hoy cualquiera canta las alabanzas. Uno, sin tener el llamado. Y dos, cantan alabanzas de lo tradicional. Llegamos a muchas iglesias y encontramos que están cantando las alabanzas que cantaban hace 30 años. Y en otras partes encontramos las mismas alabanzas de la iglesia, entre comillas, católica. Yo iría a la romana. Y usted encuentra, va a la romana y encuentra las mismas alabanzas que hoy está cantando en las iglesias cristianas. Pero hablo de las viejas alabanzas. Entonces el pueblo no se renueva, sino que el pueblo sigue siendo el mismo. Pero cuando me enseña a mí esto, Dios me dijo, mi hijo, yo a cada iglesia le he dado sus propias alabanzas. A cada ministro que yo llamo y que yo formo, le doy sus propias alabanzas. ¿Sí? Por eso la alabanza, vamos a suponer de la iglesia de Cristian que está aquí presente, no puede ser igual a la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dio la alabanza a él para orar su iglesia. A mí me dio mis alabanzas para que yo adore mi iglesia. ¿Está claro? Entonces, la alabanza es similar, esto ya lo he explicado más antes, es similar al plato de comida. Entonces, Dios va a la iglesia de Cristian y Cristian le tiene que brindar a Dios su desayuno y su comida. ¿Está claro? Y cuando viene ante mí, yo acá le brindo mi plato de desayuno y mi plato de comida. Entonces él come aquí y dice, ¿qué comida tan rica me brindó mi siervo? Va donde Cristian, ¿qué comida más rica me brindó acá también el Cristian? ¿Sí? Pero si Cristian, óigame bien, que es de otro ministerio, le brinda la misma alabanza de alguien que él ni conoce, el Señor dice, perdona, pero este desayuno me lo comí del pastor Moreno. Va a otra iglesia, la misma comida. Va a la otra, la misma comida. Ya no quiero más eso. Porque es que me brindaron té y pan. Y este me brinda té y pan. Y va a 5 iglesias y todas le brindan té y pan. Oye, ¿es que tú no son capaces de preparar otra comida diferente? Yo no sigo más yendo a las iglesias, porque ¿para qué si todos me están guardando lo mismo té y pan? O sea que ustedes no han avanzado. Ustedes no han aprendido. Si estamos hablando que somos representación de los árboles, entonces nosotros, como cada iglesia es un tronco con muchas ramas y con mucho fruto. ¿Me hago entender? Que cada iglesia le tiene que brindar a Dios porque es un árbol diferente. Entonces vino aquí que somos un árbol de naranja. Va allá y es un árbol de manzana. Va a la otra iglesia y esa iglesia es un árbol de pera. El otro, y así sucesivamente, en cada iglesia que él va, es un árbol diferente. Entonces él se come otra fruta. ¿Me hago entender? Pero si aquí le brindamos naranja, y llegan de Cristian naranja, y todo el mundo naranja, pero ¿cómo así? Entonces estos árboles no están produciendo, sino están copiando. Correcto. Ya no es natural.
¿Sí? Por eso, esto para que lo entiendan ustedes y que lo entienda el hermano Cristian, que gloria a Dios a buena hora vino. Bueno, un poco tarde porque yo vi la clase 17. ¿Sí? Entonces, por eso cada quien Dios le dio su propia alabanza, porque cada iglesia, hoy repito, tiene que representar un árbol. ¿Sí? Y entonces eso quiere Dios, que cada quien brinde una cosa diferente. ¿Está claro hasta ahí? Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces así volvemos otra vez al comienzo. ¿Por qué no andamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? Mire cuántas cosas no hemos aprendido hasta hoy. ¿Sí? Y Cristo está en la puerta ya para entrar. Y hasta hoy, vuelvo y repito, el Evangelio de Cristo no ha sido enseñado. Estas cosas las enseñó el Maestro Jesucristo cuando vino. ¿Sí? Y hasta hoy ninguna iglesia lo entiende, ni lo ha puesto en práctica, hermanos. ¿Sí? Por eso dijo la palabra de Dios en Jeremías 14, 18. El profeta y el sacerdote se la pasaron vagando en la tierra. No entendieron, por eso no enseñaron lo que tenían que enseñar. Hoy no se ha enseñado el verdadero Evangelio, sino que todo el mundo se vanagloria con su iglesia más grande, con televisión, con radio y muchos programas. Y déjeme decirle que todo el mundo va al infierno. Todos están cayendo al infierno porque nadie sabe ni quién lo llamó, ni por qué, ni para qué. Entonces nadie está produciendo el fruto que Dios le mandó a producir. Todos los árboles se dedicaron ¿a qué? Los árboles terrenales, digamos los espirituales, se dedicaron a copiar de los demás. Y yo le he dicho a ustedes, siempre he enseñado esto, hermanos, de que Cristo me resucitó. Usted escuche la radio, porque es importante. O sea, el Evangelio por radio, por televisión. No para copiarlo, sino para que nosotros aprendamos y saquemos conclusiones. ¿Me hago entender? Para que copiemos y saquemos conclusiones. Yo nunca copio prédica de nadie. Pero cuando he escuchado televisión, cuando he escuchado el internet, cuando he escuchado la radio, he aprendido cosas. ¿Por qué? Porque hay citas bíblicas que yo tampoco las he podido entender. Y usted escucha un pastor que está hablando y muchas veces está hablando de una cita que nunca hemos entendido nosotros. Y dice, hasta hoy entiendo esa cita, hermano. Hasta hoy entiendo esa bendita cita. ¿Sí? Nunca la he podido entender, hermano. La he leído cualquier cantidad de veces. Entonces, en esa parte nos edifican. ¿Sí? Ahora, yo como misionero de Dios que soy, todo pastor que me escuche por radio, por internet, por emisora, por donde sea, aprende. Dice, claro, hermano, esto yo no lo sabía. ¿Y cómo así que nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer quién nos llamó a nosotros? Si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano, esto yo nunca lo escuché. Siempre lo mismo que Dios me llamó, pero sí, pero ¿qué Dios lo llamó a usted? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Si lo llamó el Padre, le dio un ministerio. Si lo llamó el Hijo, le dio otro ministerio. Si lo llamó el Espíritu Santo, ese le dio los dones, porque él es el que da los dones. ¿Está claro? ¿Han entendido? Correcto, hermano. Eso sí que es una muy buena pregunta. Y le voy a responder con otra. Resulta que cuando Cristo llama a Pablo y a Pedro y a todos ellos, Él los mandó a ayunar. Y les dijo, orar, velar y orar para que no entre en tentaciones. Cuando Cristo mandó, como un examen que les dio, y manda a los discípulos, y resulta que estos discípulos se encuentran con un señor que tenía un hijo que él dijo, yo tengo un hijo que es lunático, y de vez en cuando él lo mete al agua o lo mete al fuego. ¿Sí? Y le he traído a tus discípulos y ellos no han hecho nada. No pudieron echarle fuera. Y cuando Cristo lo reprende el demonio, ellos hoy le preguntan, Señor, nosotros ¿por qué no pudimos echarle fuera? Porque el demonio con una facilidad lo expulsó Cristo. Y nosotros ¿por qué no pudimos? Y entonces cuando le dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. ¿Por qué no pudieron echarle fuera? Porque ellos no habían ayunado. Ellos no habían ayunado. Ellos simplemente andaban allí montados en el coche, que era Cristo, sin hacer nada. Y Él les dijo, velá y orar, para que no entren en tentaciones. Entonces, ahí nos da la muestra de que ellos no pudieron echarlo fuera. Hoy, yo veo cualquier cantidad de pastores, hermanos, luchando con los demonios y no lo pueden echar fuera. ¿Sí? Y yo lo digo con testimonio. Casi no cuento testimonio aquí para que la enseñanza no se recorte mucho. Yo he llegado a iglesias donde han habido, o vigilia, lo que sea, y han habido 5 o 10 pastores
y van a reprender un demonio. Y entre todos no han podido echarlo fuera. ¿Sí? Y he llegado yo, cuando yo me da la orden, porque cuando no me da la orden, yo únicamente los veo que sufren y no digo nada. Me ha dicho Dios, vaya, usted mi hijo. Y he tenido que decirle, pastores, por favor, disculpen. Si son tan amables, denme la oportunidad. Hágasen a un lado. Hermanos, nosotros somos 5 o 10 pastores y no podemos sacarlo. ¿Cómo usted se va a atrever usted solo? No, hágasen a un lado. Todos hágasen a un lado. Denme a mí solo. ¿Sí? Y entonces he arrimado donde el demonio, y lo he llamado por su nombre, lo he reprendido y el demonio ha salido. Y me han dicho los pastores lo mismo. Hermano, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si éramos varios. ¿Y cómo es que usted solo y el demonio sale? Y lo ve a usted y sale a huir. Leí eso mismo pasó con los discípulos de Cristo. ¿Sí? Eran varios, no era uno solo. Eran varios. Y no pudieron echar fuera ese demonio. Y Cristo le dijo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de este cuerpo y no regreses nunca más a él. El demonio inmediatamente dice que sacudió al muchacho con violencia y lo tiró al piso. Pero se fue. ¿Está claro? ¿Han entendido hasta ahí? Entonces, eso pasó, hermano, con los discípulos de Cristo. Entonces, si usted ve, por ejemplo, el caso de Elías, Elías tuvo que ayunar, Moisés ayunó 82 días. ¿Sí? Él fue a la montaña, ayunó y vino, bajó a los 41 días y cuando está acá le dice, Señor, quizás hay espíritus o hay pecados que yo no te he confesado. Regreso a la montaña. Vuelve y se va nuevamente a la montaña y hace otra vez 41 días. ¿Sí? El rey David también le pasa lo mismo en el Salmo 38. En el Salmo 38 creo que está, cuando le dice, también dice que él tenía muchos impedimentos, muchos sufrimientos por los ¿cómo te llamas? Tenía sufrimiento porque todos lo acusaban. Y eran los demonios. ¿Sí? Y entonces él hace el ayuno también allí. Y luego en el mismo Salmo 38, creo que está en el Salmo 38. Y en el 40 creo que está cuando él dice que cuando viene alegremente, viene a alabar a Jehová y dice que él puso cántico nuevo en su boca. ¿Sí? O sea que yo lo llenó de su espíritu porque ya se había quitado todo lo que lo estaba afectando. Tenemos que hacer un ayuno, hermano, donde tenemos que pedirle mucho perdón a Dios por todas las iniquidades, transgresiones, perversiones, por todo lo malo que hicimos, como lo dice en Isaías 1:16 y 17. Limpia las iniquidades, limpia tus manos de todas las iniquidades y transgresiones de lo que hemos hecho malo. ¿Está claro? Entonces, cuando usted se limpia de esto, el enemigo no lo acusa. Pero si no hacemos este ayuno, el enemigo nos acusa. ¿Ah? El enemigo nos acusa, hermanos. Y terminamos haciendo como lo dice por ahí en Hechos 18 o algo por ahí está cuando le dijo a estos 7 hijos de tal Esteban, y le dijo, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿y vosotros quiénes sois? Claro, hermano, ellos lo van a hacer por emoción, ¿sí? Y como hacen muchos pastores hoy que leen la palabra, dice, hermano, la Biblia dice que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Y dice que nosotros ninguna fuerza extraña nos hará daño. Le digo, hermano, nunca se confíe en esa palabra. Hermano, es palabra de Dios. No, Señor, a mí no me venga con ese cuento. Primero dijo en Marcos 16:16, estas señales seguirán a los que creen. Ahí no dijo, estas señales siguen a los cristianos, ni a los católicos, ni a la secta, ni a la doctrina, ni nada. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y el que cree en Dios, guarda sus mandamientos. El que cree en Dios, sigue el ejemplo de Cristo. El que cree en Dios, sigue la pisada de Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que cree en Dios. Por ejemplo, repito, yo creí a Dios y yo fui y desaté mi ministerio. Y cada que yo me iba subiendo de gradas, yo desataba nuevamente mi ministerio. Pero yo a ustedes les he dicho que yo tengo más de 8 ayunos de 40 días. Sin contar los ayunos de 55, de 48, el ayuno de 100 días, más los ayunos de 21, los ayunos de 30, los ayunos de 35.
Todo eso, amados hermanos, porque yo siempre iba buscando la presencia de Dios y la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Buscando lo que Cristo hizo para que Él me enseñara. Y entonces fue cuando me enseñó inclusive a conocer los demonios y a llamarlos por su nombre. Cristo llamaba acá el demonio, ¿cómo? Por su nombre. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esos demonios salgan de nosotros? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque Dios nos ha llamado a nosotros para andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tanto el pastor como las ovejas. Pero principalmente el pastor, porque nosotros somos la luz y el ejemplo para enseñar a muchos. Es una buena pregunta. Pablo reconoció el pecado, reconoció su maldad, reconoció la transgresión. Pablo reconoció que él era enemigo de Cristo. Pablo reconoció que él vino a este mundo a cumplir una misión, pero que él no cumplió esa misión a Cristo, sino que se la cumplía ¿a quién? Al hombre, porque Pablo le servía era a los gobernantes terrenales. Pablo era un gobernante terrenal, pero cuando conoce a Cristo, entonces Pablo se dio cuenta que él había cometido el peor error de su vida. ¿Sí? Y entonces cuando Pablo vino a intentar hacer las cosas de Dios, tuvo impedimento. ¿Sí? Él tuvo impedimento porque el maligno le dijo, pero ¿cómo así? ¿Vos para dónde vas? Si me habéis servido todo el tiempo a mí. ¿Sí? Por eso, en este momentico no recuerdo la cita, donde Pablo dijo, yo quise ir a la iglesia y no pude, porque Satanás me estorbó, me lo impidió. ¿Sí? ¿Por qué se lo impidió? ¿A dónde vas vos? Si vos toda mi vida has sido mío. Todo me habéis servido es a mí. ¿Y cómo que ahora le vas a servir al Cristo? ¿Sí? Y Pablo no pudo entrar a la iglesia, dice él, porque Satanás se lo impidió. Y terminó diciendo, he tenido que dirigirme a ustedes por medio de ¿qué? De cartas. Oiga bien, por medio de cartas no podía entrar a la iglesia tan fácilmente, porque él tenía ese impedimento. ¿Sí? Y ahí fue cuando él dijo, yo hago lo que no quiero, y lo que yo quiero no lo puedo hacer, por el pecado que mora en mí. Fue el pecado que él cometió. Porque Pablo asediaba ¿qué? La iglesia de Dios, hermano. ¿Sí? Pablo asediaba la iglesia. Pero Pablo tuvo inconvenientes, hermanos. Nosotros, inclusive el mismo Pablo en 2 Corintios 7:1 dijo, en cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo reconoció, ¿sí? Él reconoció que teníamos contaminación de carne y contaminación de espíritu. En otra enseñanza les explicaré, aunque ya te he explicado esto ya varias veces en cartilla, lo he explicado, en qué consiste la contaminación de carne y de espíritu. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿han entendido hasta ahí? Sí. Entonces, ¿por qué no andamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria? Porque hasta hoy no estamos haciendo lo que Cristo vino a hacer. No hemos desatado el ministerio. Todavía, amados hermanos, tenemos dificultades. Si ustedes quieren ser verdaderos pastores, hermanos, desaten de su ministerio los 40 días. Y entonces cuando usted se desate los 40 días y usted empieza a crecer más en el ministerio, entonces, Pablo mismo lo dijo, dice que Dios nos da, él dice, yo regué, Apolo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios, cuando empecemos a obedecer estas cosas y a predicar lo que realmente tenemos que predicar. Entonces, ahora sí, corremos nosotros con esa bendición, amados hermanos, de poder crecer. ¿Sí? Y cuando usted empieza a cumplir a Dios en esto, es cuando usted empieza a subir. No como en las misiones. En las misiones, cada que hay convención, se llama eso, dicen ellos, porque ellos son los que implantan sus propios pastores, ¿verdad? Y cuando hay, en la convención dice, bueno, vamos a subir al pastor fulano, tenemos muy buena, porque el presbiterio de ellos, o el presbítero de ellos,
da testimonio, él va y solicita el testimonio de la comunidad, de la iglesia, y qué tal ha sido el pastor aquí, no ha sido muy bueno, entonces hay que ascenderlo. Entonces ya el pastor deja de ser pastor, digamos en promesa, y entra a ser pastor en propiedad, o entra a ser pastor maestro por el testimonio, o en su defecto lo sacan de allí y lo mandan para otra parte, o lo botan del ministerio. ¿Sí? Eso es lo que hacen las misiones. Pero le he dicho a usted, las misiones no son de Dios. Y lo estoy diciendo porque el mismo Dios me lo dijo a mí. Porque la misión le cambia la visión al hombre. ¿Sí? Las misiones son las que votan al pastor por una queja o algo por el estilo. O en su defecto, cuando viene y si tiene buen testimonio, entonces le dan otro grado de maestro. Y Pablo dijo, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Mire, nosotros cuando nos portamos bien con Dios y cumplimos con lo que le estoy enseñando, Él dice que nos da un grado honroso. Lo dice por ahí en Timoteo, creo que está. Él es el que nos da, donde habla de los diáconos. ¿Sí? Y Él dice que Él nos da un grado honroso. ¿Sí? O sea que Dios nos va subiendo nosotros del ministerio, como lo hizo conmigo. A mí primero me nombró Dios diácono. Le cumplí y allí me dijo, usted ya es pastor. Gloria a Dios. De pastor me dijo, usted ahora es pastor maestro. De pastor maestro me dijo, usted ahora es evangelista. Y me tuvo un tiempo como evangelista. Luego me dijo, mire, usted ya es profeta. Seguí creciendo con Dios, ayunando y desatando mi ministerio cuando me dijo, usted ya es apóstol. ¿Sí? Luego me subí a misionero. Después de misionero me dijo, usted ahora es levita. Porque ya ha escalado. Gloria a Dios. Hoy estoy donde estoy como siervo de Dios. Porque escalé todo, por eso yo conozco todos los ministerios que existen en las cosas espirituales. Me las sé porque yo empecé de abajo como oveja. Y así fui creciendo y fui creciendo y fui creciendo. Gloria a Dios. ¿Cuánto entendieron hasta ahí? Amén. Ese fuerte aplauso, papito Dios. Vamos. Una cosa quiero que ustedes entiendan, hermano. Usted como pastor siempre tiene que hacerse ministrar. Como pastor no tenemos que hacer ministrar, hermanos. No se van a ustedes a vanagloriar. Un pastor en Buenos Aires me dijo, no, nosotros los pastores no tenemos demonios. Y nosotros los pastores, nosotros ya el demonio no se mete con nosotros. Y le dije, hermano, ¿qué falta de enseñanza tiene usted, pastor? Discúlpeme. Porque la Biblia dice lo contrario. ¿Sí? La Biblia dice que heriría al pastor y las ovejas serán esparcidas. Al quien el enemigo ataque en la iglesia es el pastor o a la cabeza, siempre y cuando no haya cumplido con este ministerio de desatarlo 40 días. ¿Está claro? Y si ha surgido más, otros 40 días. Cada que recibe un grado, desate su ministerio por 40 días. Y entonces yo quiero que entienda esto. Vamos a suponer, para ver si de pronto no le he explicado esa parte. Cuando usted va a escalar, o cuando usted escala y desata 40 días de ayuno, resulta que Dios le enseña lo que tiene que hacer en esa área. Cuando nosotros escalamos, estamos subiendo un peldaño, ¿verdad? El peldaño que usted acaba de dejar no es igual al peldaño que usted acaba de subir, porque ahí va a ser otra cosa diferente. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Usted está escalando. Entonces, vamos a suponer que usted dice, Señor, ya eres apóstol. El apóstol al pastor es una cosa es muy diferente. ¿Sí? Porque el pastor es ya el maestro, es el que planta. Entonces hay que entrar a desatar ese ministerio del apostolado, para que yo le diga qué significa la palabra apóstol y qué exactamente hace un apóstol. Luego usted sube al misionero. ¿Qué tengo que hacer como misionero? Entonces yo le voy a enseñar, como misionero me va a hacer esto, esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Ya usted dejó ese peldaño y pasó a otro. Luego entra levita. El levita, así nomás rapidito, porque esto ya es muy grande para ustedes. El levita ya no es creado por Cristo, sino que el levita es formado ¿por quién? Por el Padre. Entonces ya Cristo, cuando usted llega a levita, Cristo se lo entrega a uno al Padre. Ya usted en el momento, usted ya sale de Cristo y entra a recibir con el papá la parte celestial.
Ahí ya van ustedes a recibir lo que es enseñanza celestial. ¿Me hago entender? Y Cristo dijo muy clarito, nadie viene al Padre sino, si usted no obedece a Cristo, nunca va a llegar a la parte celestial, ni lo va a conocer. Ay, qué bonito esto, hermano. Es una cosa muy profunda para ustedes, pero quiero que usted lo tenga, porque usted, de repente van a ir a usted, como son formados por un misionero, les va a tocar cumplir la misma misión. Pastor, una pregunta. Cuando escalamos peldaños, cuando escalamos, subimos un peldaño. Sí, ese peldaño y recibir la enseñanza de ese peldaño. Ya, claro, correcto, Él nos va dando, el mismo Cristo, y nos va dando, cuando ya subimos al peldaño del Padre, y ahora sí nos va a enseñar el Padre. Pero cuando vamos... Interpretamos para rematar, desatar, perdón. Hay que desatar todos los ministerios, como hay que desatar la esposa. 40 días de ayuno. Correcto, hay que desatar los hijos, hay que desatar las finanzas. ¿Sí? Hay pastores que mantienen pasando situaciones difíciles que nadie le diezme y le ofrenda. Aparte de que él también cuando fue oveja nunca diezmó ni ofrendó, pero no tiene que cosechar porque no sembró. Aparte de eso, también tiene que desatar sus finanzas, porque el marido le toma la finanza y el pastor mantiene toda con zapatos rotos, un solo camisa, un solo pantalón. ¿Por qué? Porque el marino, a quien le sirvió antes, no se lo ha entregado. ¿Me hago entender? Entonces, hay que desatar la esposa, el esposo, hay que desatar el hogar, ¿sí? La finanza. Y tenemos que desatarnos de las maldiciones ancestrales, generacionales, y nosotros tenemos que estar libres de ellos. ¿Está claro? Para poder que usted pueda surgir como pastores. Si no, van a ser ustedes pastores mediocres. Dígame bien, pastores mediocres. Gloria a Dios por esto, amados hermanos. ¿Cuánto lo han entendido hasta ahí? Amén. Gloria a Dios por ello. Una de las citas que le quiero poner en este lugar para que ustedes se den cuenta. Porque muchos van a escuchar y les va a decir a ustedes, ¿se ve? ¿Se da cuenta que la Biblia dice que vendrán falsos profetas y falsos maestros? Mira la enseñanza que le han dado a ustedes, eso no es así. No, Señor. A mí no me importa qué piensen en el mundo entero. Yo solamente sé lo que tengo que hacer de parte de Dios como misionero que vine aquí a la tierra. Amén, hermanos. Amén. Entonces, lo que dicen, usted llegó a Cristo y Cristo le hizo libre. La mentira más grande que existe. Y por eso el cristiano y el pastor en el ministerio no crecen. Y nunca son zafados de la mano de la garra del maligno. ¿Por qué? Porque se han creído esa mentira que han dicho en la iglesia. El mismo Cristo dijo, ponte de acuerdo con el adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Os digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25 y 26. ¿Está claro? Mateo 5, 25 y 26. Correcto. Cuando ellos cumplieron, confesando sus pecados de todos sus hechos que habían cometido en el mundo, incluyendo los pecados ancestrales y generacionales, y ellos pagaron el precio, dice aquí, y echa la cuenta a su precio, pagaron. Se dieron cuenta que eran 50,000 piezas de plata. Quizá haya la oportunidad para explicarles esto con más profundidad, porque ahí hay una contabilidad espiritual que la iglesia desconoce. Ahí tenemos que tener nosotros matemática. Eso es una matemática espiritual. Más adelante, en otra oportunidad que Dios permita. Y cuando usted cumple con esto, ella está leyendo el versículo 19. En el versículo 20, ¿sí? Ella está leyendo el 19. En el versículo 20 dice, y así crecía poderosamente la palabra de Dios. Ah, bueno, ¿se da cuenta? Que cuando usted paga esto, usted queda libre. Entonces el marido no se mete más con usted. Ahora sí empieza usted a crecer. Dice, así crecía poderosamente la palabra de Dios. Ya usted va libre y el marido lo ve a usted y dice, un momentico, ¿con ese? Con ese no. Con ese no. ¿Sí? Lo ve el marido a usted que llega a la iglesia y por aquí mismo va saliendo, hermano. No, acaba de llegar Cristian, hermano. Yo aquí no quiero saber nada con este hombre. ¿Por qué? Porque ya le cumple a Dios. Viene cumpliendo los mandamientos que dejó Dios y que dejó Cristo. Amén, hermanos. ¿Han entendido la clase 17? Bueno, gloria a Dios por ello. Amados hermanos, vamos a pasar a otra enseñanza más, que es
la administración, cómo ministrar a un pastor, bueno, ustedes, digamos, a una oveja, pero ustedes ya están creciendo en esta área. Les dije, la clase anterior, la vamos a volver a repetir, la administración, y para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es realmente una administración, cómo es que tienen ustedes que actuar donde quiera que ustedes vayan, para que Cristian viene, él quiere ser discipulado, para que lo aprenda y vaya a su iglesia y lo ponga en práctica, desatando su ministerio y todo. Si usted, por ejemplo, viene, recibe la cobertura de nosotros, de esta iglesia, entonces usted va a poder enfrentarse, porque yo le doy la cobertura y usted va, el demonio no se mete con usted, como dice un momentico, ese no lo vayan a tocar. ¿Y por qué? Ese trae la cobertura de un siervo de Dios, ¿sí? Y con ese no se puede meter nadie. Ay, esto es muy lindo, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos. Les habló su enviado de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional, y que Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. El cielo y la tierra conservan su lugar, el mar y las montañas nunca se moverán, las nubes y las aguas siempre le obedecerán, así como los ríos cuesta abajo correrán. Las hierbas y las plantas las creó Dios.